Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar un cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy emocionada de estar aquí hoy platicando nuevamente de este tema del miedo. Creo que esto es como un pilón porque yo había hecho una pequeña serie de precisamente sobre el miedo. Según yo solamente iban a ser 5 episodios, pero se me ocurrió hacer este extra en el que voy a hablar un poco sobre la energía del miedo. Y es que, sí, ya sabes que aquí se me hace muy importante hablar tanto de la parte física, fisiológica, científica, como de la parte abstracta y tal vez más espiritual. Entonces hoy vamos a hablar sobre chakras. Bueno, no es cierto, no vamos a hablar sobre chakras, solo vamos a hablar sobre un chakra, que es el chakra raíz, que es en el que viven los miedos. Entonces, bueno, más o menos de eso se va a tratar esto. Y está interesante, va a estar padre platicar sobre esto. Pero bueno, quiero empezar por decir, como recapitular esto que hemos venido diciendo de ¿cómo surgen los miedos? Los miedos surgen cuando nuestro cuerpo está percibiendo que está en peligro, que su integridad o su supervivencia está siendo amenazada. Entonces justamente el chakra que está asociado con la supervivencia es el primer chakra, que es el chakra raíz. Y si no estás familiarizado con este tema, básicamente los chakras son como centros de cúmulo de energía. La energía que atraviesa por ahí es nuestro chi o nuestro prana o nuestra energía vital o fuerza vital, como le dicen. Y esta energía asciende desde abajo hacia arriba y forma como el toroide de la energía del ser humano, como a nivel electromagnético, así se puede ver. Pero bueno, básicamente el chakra raíz es el primer chakra, es el que está más inferior y es el que nos conecta con la tierra. De hecho, las piernas podría decirse que son como una extensión de nuestro chakra raíz, son como nuestras raíces humanas. Y sí, como toda esta energía que tiene que ver con la supervivencia terrenal, con las cosas que literalmente te hacen vivir en esta experiencia física. Todo eso tiene que ver con el chakra raíz. Entonces por eso es que los miedos también viven aquí, porque los miedos precisamente son cuando algo está atentando contra nuestra supervivencia. Entonces todos tenemos este chakra activado de cierta forma solamente por existir aquí en la tierra. Pero por cómo está acomodado, o sea, por ser el primer chakra y por cómo sube la energía desde abajo hacia arriba, lo más común es que tengamos bloqueos. Y lo más común es que estos bloqueos estén en nuestros chakras más bajos, ¿verdad? Porque son pues los primeros a los que les llega energía y son los primeros como que la absorben, por así decirlo. Entonces, si tú tienes un chakra que está bloqueado, lo que va a pasar es que va a estar absorbiendo mucha energía en esa función solamente y no va a dejar que la energía suba hacia los siguientes chakras que tienen otras funciones. Entonces es como decir, si tú sigues como usando toda tu energía en tu propia supervivencia, nunca vas a llegar a tu chakra creativo o a tu chakra del plexo solar, que es como tu yo interno, y como que desbloqueas tu vocación y así, y luego no vas a llegar al corazón y no vas a llegar como a esta parte bonita de ponerte al servicio, pero de tener un balance con tu amor propio. O sea, es decir, no vas a poder subir a ningún otro lado si no arreglas tus problemas primero de supervivencia con tus miedos. Entonces por eso es que se me hace tan importante hablar de esto. Y sí, que se mencione no solamente la parte fisiológica, sino también esta parte que está un poco más abstracta, tal vez como más volada, pero está padre hablar de esto. Ok, entonces cuando digo que puedes tener un bloqueo en tus chakras bajos o un bloqueo en tu chakra raíz particularmente, porque vamos a hablar del miedo,
Este bloqueo no se refiere a que no pase nada de energía, ¿verdad? Significa que sí va a pasar la energía, pero no va a pasar como tan eficientemente. Es como, imagínate si tuvieras una manguera y luego esa manguera se le atora como un pedazo de lodo, y entonces tienes ahí como lodo atorado y va a pasar el agua, ¿verdad? Pero va a pasar menos y además pues se va a ensuciar, va a estar así como contaminada. Y entonces cuando llegue a los siguientes chakras, no va a estar como limpia esa energía si no has trabajado tú con tus miedos. Esa es la analogía. Hay que trabajar con los miedos porque cuando tú trabajas con tu miedo y lo usas de una forma saludable como una brújula, entonces estás haciendo bien las cosas. Estás, pues sí, tomando riesgos, pero tal vez no demasiados riesgos o no riesgos innecesarios, sino que solamente tomas como el suficiente riesgo como para tal vez dar un paso en tu vida y avanzar y hacer algo más, hacer algo nuevo, todo eso, ¿verdad? Pero cuando tú no usas tus miedos de forma positiva, entonces vas a dejar que te empiecen a consumir. Y ahí es cuando se vuelve problemático, ahí es cuando se empieza a volver un bloqueo. Cuando tienes miedos que no sabes de dónde vienen, miedos que no entiendes, o que simplemente vives en ansiedad pero ni siquiera sabes por qué tienes ansiedad. Entonces, parte de lo que bloquea a este chakra es precisamente este tipo de miedos. Estos miedos que no sabes de dónde vienen, o que son muy grandes, o que pueden provenir del trauma. Y el trauma es un miedo constante, porque puede ser algo que ya te pasó antes y en el presente lo sigues viviendo y te da miedo que en el futuro vuelva a pasar, entonces todo el tiempo tienes ese miedo. Y por eso el trauma es algo tan aterrador, precisamente porque vives en miedo. Pero bueno, el chakra raíz tiene un rayo rojo. Cada uno de los chakras tiene un color como del arco iris, de los 7 colores. Y el chakra raíz es color rojo. Esto se me hace interesante porque te digo que las personas que viven como solamente en su chakra de raíz, o sea que toda su energía se les va en su supervivencia, pues son personas que, pues sí, que no tienen acceso a la creatividad, que no tienen acceso al placer, porque eso está en el segundo chakra, que no tienen acceso como a su propia vocación o a su propia forma de ser o a su yo mágico, por así decirlo, o que no tienen acceso como a otros chakras más superiores que son ya como un poco más espirituales. Son personas o son como seres que se pueden quedar ahí solamente viendo por su propia supervivencia. Entonces cuando tú ves por tu propia supervivencia, ¿qué pasa? Te vuelves de cierta forma ególatra, te puedes volver hasta de cierta forma un parásito para otras personas, porque solamente estás viendo por ti y no ves por los demás. Entonces es interesante que al ser un rayo rojo, pues el color rojo lo asociamos con cosas aterradoras, ¿verdad? Pero también como con los demonios, por ejemplo. Y de hecho la gente que ve auras te puede decir esto, como que la gente que siempre está así como en un estrés constante y que está como, pues que tiene eso, muchos miedos, muchos traumas y que solamente está viendo por su propia supervivencia, emiten ese rayo rojo y se ven así rojitos. Entonces se me hace interesante que asociemos a los demonios con cosas, bueno, con algo rojo, porque es como tal vez a nivel energético así se ven esas personas y tal vez solamente son personas, no son como seres extraños. Pero bueno, otra cosa que asociamos con el color rojo es, por ejemplo, en películas de terror te lo ponen mucho así de que la luz roja para meterte un poco de miedo, o lo vemos como si fuera una alerta, o sea, el rojo es así como pum, algo que te llama y que te dice, no, espérate, algo hay ahí, o sea, como peligro. Ajá. Y todo esto tiene que ver, ¿verdad? El miedo pues es eso, es una alerta de que hay un peligro. O por ejemplo los semáforos, ¿no? Que el rojo te está pidiendo que hagas un alto. Entonces cuando tú usas tu miedo de forma positiva, puede volverse eso, puede volverse como una brújula en la que cuando sientes un cierto tipo de miedo dices, como que siento que por ahí no es, o tal vez sí es por ahí, pero entonces me voy a poner protección, me voy a poner mi casco, me voy a armar de cierta forma para que ya no entre yo con miedo, sino que me proteja de otra manera. Y lo usas ya como
de forma positiva. Entonces quiero hablar un poco ahora de el trauma, porque como te decía, los traumas son una buena parte de los bloqueos que tenemos, y quiero hablar del trauma como algo que todos y todas hemos pasado. Yo sé que muchas personas no sienten que han tenido experiencias traumáticas porque, no sé, creen que trauma es específicamente de que te fuiste a la guerra y peleaste ahí, o de que viste un accidente o sufriste un accidente, o de que te quedaste huérfano muy pronto. No sé, o sea, que todas esas sí son cosas que pueden ser traumáticas, ¿verdad? Pero no solo es eso. El trauma va mucho más allá y es mucho más subjetivo de lo que parece. No son así como ciertos eventos, sino que tiene más que ver con cómo la persona percibe cierta situación. Eso es más bien el trauma. Quiero dedicar un episodio a hablar específicamente de trauma porque hay muchísimo también de qué hablar ahí. Pero para fines de este episodio vamos a decir esto: los traumas viven en nuestra memoria y en nuestro cuerpo. No siempre son conscientes, a veces son memorias inconscientes, pero que aún así nos cazan y nos asustan y así. Los primeros años de nuestra vida son en los que somos más susceptibles a generar trauma. ¿Por qué? Porque pues cuando somos niños es cuando todavía no entendemos bien cómo funciona el mundo, apenas estamos aprendiendo. No tenemos suficiente capacidad todavía para cuidarnos o para educarnos o para guiarnos a nosotros mismos, y dependemos de otras personas, de nuestros cuidadores, para que lo hagan. Y sí, básicamente solo estamos aprendiendo a ser humanos en esos primeros años, entonces todo es muy impresionable. Somos muy fácilmente impresionables. No sé si se diga bien, pero bueno, es muy fácil que algo nos impacte, pues porque además cuando eres niño todo lo tomas personal, y es normal porque es parte de cómo funciona nuestro sistema de supervivencias. Entonces todo lo tomas personal y al mismo tiempo hay cosas que no estás entendiendo. Te sientes así como incomprendido, tal vez sientes que los demás no te entienden. Y esto es normal porque, mira, venimos de varias generaciones que han sobrevivido a tragedias muy grandes y muy intensas. Cosas como las guerras mundiales o crisis económicas, el deterioro del medio ambiente, cómo ha ido como impactando muchísimo en estas últimas décadas. Hay mucha discriminación, ha habido imposición de creencias religiosas, dogmáticas, ha habido mucha violencia, genocidios, persecuciones, desastres naturales. O sea, ha habido cosas muy intensas en estas últimas décadas, y lo que quiero decir es que es muy normal que sintamos miedo, porque nuestros ancestros sintieron mucho miedo durante su propia vida. Las personas que nos antecedieron, nuestra línea directa familiar, pues vivía mucho más en miedo que tal vez lo que nosotros tenemos ahora. Era un miedo real de, bueno, tal vez no voy a volver de esto porque me voy a la guerra y probablemente muera en la guerra, o cosas así. O sea, literalmente su supervivencia estaba siendo amenazada. Y ya somos varias generaciones de que hemos sido criadas mucho desde el miedo y desde la falta de educación emocional y desde la falta de diálogo. Entonces, además de que nuestros ancestros tenían miedos y que nos han heredado esos miedos, además de eso, hemos aprendido de ellos también cómo a desarrollar este tipo de miedos, porque fue lo que les funcionó a ellos para sobrevivir. Es normal que nos quieran enseñar eso, o es normal que nos estén enseñando eso sin querer, que nos estén imponiendo miedos sin querer, porque eso fue lo que les funcionó a ellos. Y gracias a que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tuvieron miedo, fue que pudieron sobrevivir hasta el punto de reproducirse, y entonces de ahí nacimos, ¿verdad? Entonces el punto de esto es hacer como honrar estas generaciones anteriores que nos criaron, y como reconocer que nuestros padres y nuestros cuidadores y las personas que nos enseñaron tuvieron mucho miedo,
y al mismo tiempo reconocer que estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían, sin dejar de reconocer que tal vez nos hicieron daño mientras hacían eso. Tal vez todavía no tenían exactamente las herramientas emocionales o todavía no tenían estas formas como tal vez de educarnos de una forma que nos hubiera gustado más, pero hay que reconocer ambas partes. Hay que reconocer que esas personas hicieron todo lo que podían y también al mismo tiempo hay que reconocer las heridas que eso generó en nosotros. Y no solamente, o sea, no diciendo que lo hayan hecho con mala intención o así, porque obviamente hay personas que han tenido padres increíbles y hay quienes no han tenido padres tan increíbles y la experiencia puede ser súper variada, pero lo que sí es cierto es que tus heridas existen, ¿ok? Que sí ha habido personas que te han lastimado y es normal porque es parte de la experiencia humana. Tener dolor es parte de nuestra experiencia humana. Sentir ese rechazo, sentir heridas de otras personas es normal. Y hay que reconocerlo porque si no lo reconocemos no lo podemos empezar a trabajar. Pero sí, mucho de cómo nos impactó una situación o un evento es cómo ha permeado en nuestra vida. Y muchas experiencias de nuestra infancia le han ido dando forma a la personalidad que hoy usamos, o vamos a decir la máscara que hoy nos ponemos también, porque eso también puede ser. Pero bueno, es importante mencionar todo esto de la infancia porque muchas cosas nos impactan de una forma distinta cuando somos niños que cuando somos adultos. Pero esos impactos se quedan guardados en nuestra memoria, se quedan guardados en nuestro cuerpo. Y van haciendo esto que es lo que llamamos el niño interior. El niño interior es básicamente esta esencia, sí, infantil, que traemos con nosotros, pero que tiene muchos de estos impactos. O sea, mi niña interior, tu niño interior, son como estas representaciones de todas las cosas que nos han impactado, que nos han dado miedo, que nos han asustado, que nos han avergonzado, cosas que hemos ido guardando en nuestra memoria y que probablemente pues es un niño que sigue muy herido. Cuando nuestro niño interior está herido, está lastimado, se siente así como incomprendido y que nadie le ha puesto atención, vive nuestro chakra raíz. Y desde el chakra raíz, ese miedo que tenemos desde nuestra infancia o ese miedo que tiene nuestro niño interior empieza como a drenar toda nuestra energía, porque es lo que te decía, está luego al inicio, o sea, es como en la entradita de energía en el chakra raíz, ahí captura la energía, y no es que lo haga como mala onda, ¿verdad? Captura la energía, me refiero a que todo el tiempo estás usando esa energía vital que tienes para sobrevivir, la estás usando para estar a la defensiva, por así decirlo. Entonces, si tú no trabajas con estos miedos que viven en tu chakra raíz y que están haciendo un bloqueo, entonces toda tu energía la estás tirando hacia eso, la estás dirigiendo hacia tus métodos de defensa. Y esos métodos de defensa pueden ser lo que sea, puede ser una forma de ser que te has creado, puede ser un trastorno de la personalidad, como narcisismo o un trastorno límite de la personalidad que desarrollas justamente porque necesitas protegerte de todo el mundo. Puede ser también una adicción a sustancias, por ejemplo, o puede ser en realidad cualquier tipo de defensa o cualquier tipo de adicción, también no solo a sustancias. Y básicamente es eso, es como si usaras toda tu energía en autoprotegerte y entonces ya no te queda nada de energía para hacer otras cosas, como hacer algo creativo o como, no sé, emprender un negocio, buscar tu vocación o simplemente hacer algo más interesante con tu vida que no sea estar a la defensiva todo el tiempo, ¿verdad? Por eso es tan importante trabajar con el trauma, con la memoria y con nuestra propia sombra, que nuestra sombra no es nuestro lado negativo, simplemente es el lado que hemos estado ocultando. Por eso está en la sombra, está oculto, son esas cosas que no queremos que nadie más vea de nosotros y eso es lo que hay que trabajar. Entonces, ¿qué puede pasar cuando vives en este miedo constante o cuando no te preocupas por resolver y sanar tu trauma? Lo que puede pasar es que
esto te va a dañar a varios niveles. En primera, va a dañar tus emociones, porque las emociones se van a sentir muy intensas. ¿Cómo son los niños que están lastimados? Son muy reactivos, ¿verdad? O sea, es normal que cualquier persona que haya sido muy lastimada sea reactiva, que no quiera que la toques, que no quiera que se le acerques. Es como de, no, déjame en paz porque me vas a lastimar. Entonces es ese miedo. Cuando tú vives desde ese miedo, desde esa reactividad, entonces todo lo que sientes se siente demasiado intenso. Y cuando sientes como felicidad, sientes como euforia, todo es así como muy intenso. No puedes sentir como una felicidad así bonita, calmada, no, se vuelve bien intensa. Porque es como felicidad junta con ansiedad, haz de cuenta, y entonces se convierte en euforia. O no puedes expresar también muy bien tus emociones, como que no las entiendes bien, como que no te sientes segura o seguro expresando tus emociones, o deja tú expresarlas, sentirlas. Ya solamente sentir las emociones es duro, es difícil y puede ser muy aterrador también, porque eso pasa justo cuando no nos dejaron expresarnos o cuando sentir algo como que se volvió muy problemático para nosotros. Entonces mejor empezamos a bloquear eso o a tratar de no sentir nada y pues eso solamente se va a estancar ahí, no se va a ir solo porque no lo quieras ver, spoiler. Entonces sí, puede dañar tus emociones y puede descalibrar tus emociones. Las emociones también son, pues justo como el miedo, son una brújula, son una forma de saber hacia dónde vas bien y hacia dónde no vas bien, o que algo te está causando incomodidad o algo así. Entonces, cuando tu brújula está descalibrada, que son tus emociones, cuando tus emociones están descalibradas porque tú no les entiendes o porque no sabes qué hacer con ellas, pues entonces no vas a ir en un buen camino, simplemente porque no vas a saber hacia dónde ir, porque no va a haber nada que te esté indicando, oye, por aquí, oye, por allá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar otra persona de fuera y te va a decir, no, te conviene venir por aquí, vente por aquí, y entonces te van a lavar el coco, te van a manipular. O tú vas a empezar a manipular a las otras personas, porque las emociones son algo así como que con lo que no puedes, pero las puedes detectar y no las puedes sentir, y entonces te vuelves una persona súper insensible, sin nada de empatía, y empiezas a manipular tú a las personas. Entonces, para cualquiera de los dos lados que le veas, no está padre, está desbalanceado. Entonces tienes que recalibrar tus emociones, y eso se tiene que empezar pues justo a través del miedo, porque el miedo te puede poner como unos lentes de negatividad en las emociones y también en los pensamientos, que de hecho ahora ya vamos a movernos hacia la parte mental. Tener miedo constantemente, o este tipo de miedos que te digo, como estos traumas, te afectan también a nivel mental, porque todo el tiempo empiezas a buscar dónde está el peligro. O sea, el miedo te está diciendo, hay un peligro, y parte de tu instinto es buscar dónde está el peligro, qué es lo que me está amenazando, qué es, y entonces volteas y buscas dónde está el peligro. Y a veces iba a estar afuera y a veces no. Cuando es trauma, por ejemplo, el trauma no está afuera, el miedo no está afuera, el miedo viene desde adentro de ti. Pero si tú no entiendes que el miedo viene desde adentro, entonces es probable que empieces a buscarle cosas negativas a todo lo que hay a tu alrededor. Y tal vez tienes una buena familia y un buen trabajo y una buena pareja y buenos amigos, pero les vas a empezar a ver cosas mal. Y vas a decir, no, es que esta persona no, y es que mi familia no, y es que mis amigos no, y es que nadie me entiende. ¿Por qué? Porque no vas a poder como entender que el miedo viene dentro de ti y crees que viene desde otra persona, y entonces como que empiezas a decir, no, algo debe de tener mal. También te genera esta como hipervigilancia, que es básicamente estar siempre alerta de todo lo demás, estar alerta de las personas, estar alerta de los lugares a los que vas, pero me refiero como a súper alerta. O sea, esto de hipervigilancia es como ver los detalles, es como estas personas que pueden como leer los microgestos faciales y con eso te dicen si la persona, no sé, les cae bien o no, algo así. O sea, te hace como ver con una lupa hacia todos lados, y eso es súper cansado, porque
Estar en hipervigilancia significa estar atento a todos y cada uno de los detalles que están sucediendo a tu alrededor todo el tiempo. Es súper cansado. Y además de que es cansado, te mete como en una paranoia. O sea, ya hay un punto en el que no es solamente como de, sí, estoy viendo por mi seguridad y estoy ubicando la ruta de evacuación más cercana. No, o sea, ya estás pensando en la ruta de evacuación y en las personas a las que vas a empujar si tienes que salir corriendo y en el piso y los zapatos que llevas y no sé, o sea, como que es ver demasiado hacia algo. Espero estarme explicando. También te digo que te pone como estos lentes de negatividad porque siempre vas a estar buscando lo peor en todos lados, porque tu cerebro como que se acostumbra a eso, como que dice, no, siempre va a haber algo malo, entonces tengo que encontrarlo primero antes de que me encuentre a mí. Haz de cuenta, esa es la sensación, esa es una sensación como de prisa, como de que, ay, es que tengo que saber esto. Y luego también salen como los problemas de control y que quieres controlar todo, pero bueno, esa es otra cosa. ¿Qué más? También puedes tener esto que se llama rumiación, que son como pensamientos negativos automáticos o pensamientos negativos que están en bucle todo el tiempo, que se llama rumear, que es como cuando le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo, y sobre todo que es así como que no estás yendo a ningún lado, solamente te estás lamentando o así. También el crítico interno se vuelve cada vez más fuerte. Eso es algo bien interesante del trauma, que es esta voz crítica que tenemos dentro de nosotros. Hay a quienes como que nos susurra y nos habla como bonito, pero hay a quienes les grita, ¿verdad? Y cómo te habla tu crítico interno depende de cómo has trabajado tu trauma precisamente. Entre menos trabajado esté tu trauma, es más probable que tu crítico interno te esté gritando todo el tiempo y te diga, ya hiciste algo mal otra vez, ya te equivocaste, ya fuiste y no sé qué, es que eres un no sé qué, es que te pasas, es que eres una tal, y te puedes insultar mucho a ti mismo o a ti misma, o te puedes simplemente como hablar muy feo, que es básicamente esto del crítico interno. Por cierto, la gente que tiene el crítico interno así como súper fuerte, lo empieza a verbalizar. O sea, las personas que se hablan súper feo a ellas mismas son las mismas personas que le hablan súper feo a las demás personas. O sea, como que su crítico interno ya es tan fuerte, ya grita tanto que ellos lo tienen que gritar ahora con su propia voz. Y es como, es que eres un esto y esto y esto y esto. Y es lo mismo. Pues son personas que necesitan trabajar su trauma, por cierto. Y bueno, solamente quiero mencionar que todos estos mecanismos son mecanismos de defensa al final de cuentas. O sea, no es como que tu sistema nervioso de un día al otro te empiece a gritar horrible, sino que es algo que empieza a pasar poco a poco. Al inicio siempre tiene una buena intención, que es protegerte, mantenerte a salvo, mantenerte seguro en tu familia o en tu tribu. Y entonces te empieza como a dar como toques, haz de cuenta que es como esta alerta que te dice, cuando vas a hacer algo te dice, no lo hagas, no lo hagas porque puede que te vaya mal, y entonces ahí dices, no, mejor no lo hago, y así, y entonces como que tú solito te empiezas a condicionar. O sea, bueno, no tú solito, ¿verdad? Como que tus miedos que vienen justamente desde tu infancia empiezan a condicionar cómo te comportas hoy en día, solamente porque no se ha resuelto ese miedo que tiene mucho tiempo ahí. Y si no lo resuelves, ahí se va a quedar, por cierto. O sea, no se va a quitar solito, tienes que sanarlo. Pero bueno, después de tener buena intención y empezar como más fuerte, pues poco a poco se empieza a volver algo muy perjudicial y algo que incluso te puede meter en actitudes que te retraumatizan, ¿verdad? Y ahora, por último, vamos a hablar de cómo esto daña nuestro cuerpo físico. Ya hablamos de cómo daña nuestras emociones, cómo daña nuestros pensamientos y cómo puede dañar nuestro cuerpo físico esta energía de miedo constante. Pues cuando tenemos así como muchos miedos sin resolver, se empieza a desbalancear nuestro sistema nervioso autónomo. Y ya hablamos de cómo el sistema nervioso autónomo
está dividido en dos partes, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y ambos tienen que trabajar uno y luego el otro, así de forma rítmica, para que puedas funcionar bien. Entonces, cuando vives en un miedo constante o cuando estás cargando con trauma que no se ha resuelto, estás desbalanceando tu sistema nervioso autónomo porque le estás poniendo mucho peso o mucha energía a tu sistema nervioso simpático, que es el sistema que se encarga precisamente de actuar a través de actuar cuando hay un miedo, ¿verdad? De actuar en tu propia defensa cuando hay un miedo. No solamente se encarga de eso, se encarga de muchas otras cosas, y ya lo hablamos en el episodio del sistema nervioso autónomo, pero una de las cosas de las que se encarga es esto, de manejar la respuesta ante el miedo. Esto viene incluido con todas las hormonas del estrés que se van liberando a tu sistema. Entonces, si tú cada vez que sientes un miedo, ya sea porque algo pasó, o porque tu cuerpo se acordó, o porque tu mente se acordó de algo, o porque oliste una flor que particularmente te asoció con cierto evento, o sea, porque a través de los sentidos también te puedes ir, a través de los sabores, a través de las sensaciones o de los dolores, incluso te puedes ir a la memoria, y entonces puede resurgir este miedo. Y a veces ni siquiera sabes por qué viene, solo dices, ay, olí el perfume de este señor y me dio ansiedad, y no sabes ni por qué. Entonces, bueno, cuando pasa eso, sepas o no sepas por qué, va a haber una respuesta ante el miedo, va a haber una respuesta de estrés. O sea que tus hormonas del estrés van a salir a tu torrente sanguíneo y te van a poner en ese estado de alerta. Cuando tú vives constantemente en ese estado de alerta, lo que va a pasar es que vas a empezar a tener mucha tensión en todos lados, vas a tener inflamación y no vas a tener chance de... O sea, vas a estar como tan activado de tu sistema simpático que no te va a dar chance de descansar. Y entonces cuando no dejas actuar al sistema parasimpático, no te da tiempo de reparar esa inflamación que generaste en el día. Entonces, por un lado, te estás exponiendo a muchísima inflamación en tu día, y en tu noche no estás durmiendo y no estás descansando bien, y entonces no estás pudiendo reparar esa inflamación que te provocaste. Entonces estás como doblemente cansado, ¿sabes? Por eso es que es tan peligroso. Y estas dos cosas, o sea, el hecho de que te estés exponiendo a tanto estrés y el hecho de que no estés dejándole a tu sistema parasimpático hacer su chamba de digerir y descansar y regenerar, ese combo es un catalizador de enfermedades. O sea, esas dos cosas inevitablemente te van a traer enfermedades. Y no te lo estoy diciendo en mala onda, ¿verdad? Es más bien como una alarma, y te digo, oye, no lo hagas. Trabaja con tus miedos y trabaja con tu estrés y trabaja con tu trauma, porque de otra forma esta inflamación se puede manifestar en cualquier lado, ¿verdad? Se puede ver como dolor, se puede ver como inflamación, o se puede ver como una malfunción. Simplemente las partes de tu cuerpo dejan de funcionar como tendrían que funcionar, y esto es básicamente lo que significa la enfermedad, ¿verdad? Es cuando empieza a fallar tu sistema, o empieza a fallar cierto órgano o cierto tejido o algo así. Y esto puede venir desencadenado justamente pues por esto, por trauma. Y se puede ver en cualquier parte del cuerpo. Yo he visto que con frecuencia se manifiesta mucho en la piel. A corto plazo, por ejemplo, te salen de que manchas en la piel o lunares, o se te irrita, o te sale como eczema, que es como esta irritación, o acné, o las personas que tienen vitiligo, que te dicen como que cuando se estresan les salen más manchas, todo eso. Entonces puede ser en la piel. En el sistema digestivo también es bien común que se manifieste como gastritis, colitis, diarrea, estreñimiento, todo esto del sistema digestivo es bien común también. Incluso la enfermedad celíaca, o sea, puede ser también por esto. No digo que esto lo cause, ¿verdad? Pero puede ser como un factor para que empeore, por así decirlo.
dolores de cabeza, la gente que le da como muchas migrañas, también es bien común esto que con cosas así tan estresantes o algo que te detonó tantito y pum, ya te dio el súper dolor de cabeza. Y pues a más largo plazo se puede ver también pues como dolor crónico, que se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, pero lo más común es que sea como en la espalda o en la región como de la pompa, como tipo ciática, así. Pero también a la larga es común que se desarrollen enfermedades autoinmunes, cáncer y enfermedades del útero o de los ovarios o de la próstata, que son los órganos de la creatividad. Entonces, ahora sí, ya que hablamos de cómo se puede ver todo mal, vamos a hablar de cómo podemos arreglar esto, cómo podemos sanar esta parte. Entonces, ¿cómo podemos sanar el chakra raíz y permitir el paso de energía? Para empezar hay que trabajar en los aspectos precisamente que incumben al chakra raíz, que es la supervivencia, ¿verdad? Las cosas más básicas de la supervivencia hay que arreglarlas. Sí, eso es lo primerito que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo más básico? La alimentación, revisar cómo comes, que comas cosas nutritivas, que comas cosas que a tu cuerpo se le antojen, o sea, que sí sea como, ay, es que mi cuerpo necesita esto, que no estés consumiendo muchos alimentos procesados o de preferencia no consumas alimentos procesados o hiperprocesados, que tus alimentos los consumas con cierta frecuencia, que sea algo saludable, que no estés comiendo como muchos irritantes o cosas muy pesadas antes de dormir, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Higiene de la alimentación, si es que existe eso, pero bueno, ir como, pues puedes ir con un nutriólogo, una nutrióloga, una persona que esté especializada en esto, y sí, que te orienten. O si ya sabes qué, pues, porque según yo no es como tan difícil, o sea, sí es como muy intuitivo, pero los nutriólogos te ayudan mucho como a darte ese acompañamiento, ¿verdad? Pero bueno, con o sin, hazlo, busca mejorar tus hábitos alimenticios, que es súper básico para la supervivencia. También tus hábitos de sueño, así tener muchísima higiene del sueño, no te pongas alarmas para despertar, mejor ponte alarmas para dormir y entonces así te aseguras de que estás durmiendo todas las horas que necesitas y tu cuerpo solito se va a despertar, ¿verdad? Pero tener esta higiene del sueño en cuanto a, ya sabes, no ver pantallas antes de dormir o luego después de que vas despertando, tener como un espacio tranquilo, silencioso, con buena temperatura, o sea, todo esto es bien importante, que puedas dormir bien y que puedas descansar bien, es súper importante, sobre todo, o sea, para cualquier proceso de recuperación es extra importante que duermas, porque ya lo dijimos, el sistema parasimpático actúa en la regeneración de tus tejidos, actúa en la reposición de tu contenido energético, o sea, bueno, de todos tus nutrientes, pues, todo lo que es tu glucógeno, que es tu azúcar acumulada en las células, se produce durante el sueño. Cuando estás dormido es cuando se crean todas esas reservas energéticas en tu cuerpo. También es cuando se sanan las cosas, cuando se desinflama el cuerpo, cuando... Sí, o sea, todo lo que es el metabolismo basal, todo lo que es nuestra supervivencia a nivel de nuestro cuerpo interno, o sea, de sus procesos internos, todo eso se lleva a cabo en la noche cuando estás durmiendo. Entonces es importante que sí lo hagas, que sí duermas y que cuando duermas que sea de noche o mínimo que tengas suficiente oscuridad para que tu cuerpo piense que es de noche y que pueda estar como cómodo haciendo todo lo que tiene que hacer. Entonces comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tener una práctica de movimiento corporal regular, que no sea de que, ay, sí, fui al gym un día y luego dejé de ir 3 meses. No, eso no es ejercicio. Ejercicio es, aunque sea 30 minutos, aunque sea una vez cada 2 días o tal vez una vez por semana, pero que sea constante, que sea regular y que hagas un ejercicio que involucre a todo tu cuerpo, súper importante. Y tener actividades recreativas es como la otra base de la salud,
que mucha gente como que no le da mucha importancia a esto, pero es bien, bien importante. Y parte de la importancia, ya que estamos hablando de chakras, es que precisamente tus actividades recreativas te van a llevar a la creatividad, ¿verdad? Y la creatividad es algo que está en el chakra sacro, que es el segundo chakra. Entonces, cuando tú logras como cubrir todas tus necesidades básicas de supervivencia, el buscar actividades recreativas es como si buscaras tú activamente subir tu energía desde tu primer chakra hacia tu segundo chakra. Y entonces ya hay energía que no estás usando para sobrevivir y para defenderte de todo el mundo, sino que la empiezas a utilizar para crear, para ser una persona diferente, para aprender algo, para desarrollar nuevas habilidades. Y todo eso es bien importante para que puedas salir de ese bloqueo energético que tienes en el chakra raíz. Ahora, ya que tienes como toda esta parte cubierta, que es la parte del cuerpo, entonces hay que ir a cómo se puede sanar la mente. La mente, yo te voy a recomendar que vayas a terapia para sanar esta parte, porque es como la mejor recomendación, que sea al lado de una persona experta en esto. Puede ser terapia hablada, de preferencia. Y si eres de esas personas que no les gusta ir a terapia porque se sienten como demasiado vulnerables de que otras personas sepan sus cosas y así, pues bueno, un primer paso podría ser que hables con personas cercanas, con tus amigos o con tu familia, pero que sean personas que van a respetar tu espacio, que van a escucharte y que no te van a criticar o así. O sea, que sea un espacio seguro, pues, en el que puedas hablar. Por eso la terapia es ideal, ¿verdad? Pero si no puedes o no quieres, entonces que sea en otro espacio seguro o de plano contigo. Esa también es una gran forma de desenmarañar los pensamientos, porque el trauma a nivel mental se ve como una maraña, se ve como algo que no tiene ni pies ni cabeza porque no lo entiendes todavía. Entonces tienes que hacer tú activamente esta labor de reflexionar para poder entender qué fue lo que pasó, entender por qué pasó. Y todo eso se hace con reflexión, con conversación, hablando las cosas, es como lo vas a resolver. Y si no le quieres hablar a otra persona, te puedes hablar a ti, te puedes poner un espejo y te platicas estas cosas, y van a salir cosas que tal vez no salían si no lo hubieras verbalizado. O también puedes escribir. Esta es otra muy, muy buena forma de sanar y de desenmarañar pensamientos a través de la escritura. O te puedes mandar notas de voz. También eso es interesante porque luego las escuchas en el futuro y está padre. Y a nivel ya como un poco más espiritual, yo te diría que busques conectar contigo, que busques conectar con puede ser a través de meditación. Es una buena forma a través de la meditación. O también hacer este ejercicio como de reflexión o de escritura, pero la idea es que una vez que vas como trabajando tus miedos de tu pasado y ya como que vas sanando a tu niño interior, entonces después puedes llegar a miedos un poco más intensos, ¿verdad? Yo les llamo miedos humanos porque son miedos pues que son inherentes al humano, que todas las personas hemos sentido, como el miedo a la muerte, por ejemplo. O sea, el miedo a la muerte es así como que la cosa más profunda que probablemente nos da miedo simplemente por existir. Entonces trabajar con esto te puede ayudar también mucho a desbloquear este chakra raíz. El miedo a la insignificancia también es algo muy, pues bien común, ¿verdad? Este miedo como a no trascender, o este miedo a que nadie te recuerde, o a no dejar ninguna huella o algo así. El miedo a la soledad, por ejemplo, también lo puedes ir trabajando de forma activa, simplemente pasando más tiempo contigo, pero también entendiéndolo, ¿no? De forma cognitiva, ¿no? De, pues sí, ¿por qué le tengo miedo a estar solo si me la paso bien, ¿no? Algo así. O el miedo al rechazo. Y muchos de estos miedos son cosas que vas a
pues como que vas a tener que informarte, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo a la muerte, ok, ¿cómo te quitas el miedo a la muerte? Bueno, pues infórmate acerca de la muerte, infórmate acerca de qué pasa alrededor de ese momento, qué pasa antes y después, o cómo hay diferentes teorías, o vete a hacer como busca prácticas espirituales en las que busques respuestas, tal vez, y esto que te puede ayudar a trabajar con estos miedos. Y hay otros miedos en los que sí vas a tener que enfrentarlos, ¿verdad? Va a haber miedos como el miedo a decir que no, o el miedo a poner límites, que pues los vas a tener que hacer, o sea, vas a tener que ir y poner los límites y aguantarte las náuseas que te dan o el dolor de estómago que te da por decir que no, y hacerlo constantemente hasta que en algún momento ya no te va a dar miedo y ya no te va a contrariar y ya no se te va a hacer difícil hacerlo y lo vas a poder hacer. Entonces, dependiendo de qué sea el miedo, pues lo puedes ir enfrentando poco a poco o lo puedes ir entendiendo para cuando llegue ese momento, o si es que llegara a suceder algo así, o por ejemplo en el caso del miedo a la muerte, entenderlo para que cuando llegue, porque sabemos que va a llegar, para que cuando llegue ya no sientas como esta súper ansiedad y te puedas como ir bonito, ¿verdad? Te digo, ese no lo vas a experimentar tal vez tan pronto, ¿verdad? Pero es importante sí ir como teniendo este tipo de creencias y es un poco esta educación espiritual que también no siempre nos han dado o que nos han dado a través de religiones súper dogmáticas. Entonces, edúcate espiritualmente, edúcate emocionalmente y sí, bríndate mucho amor, sobre todo. El miedo se cura mucho también con amor. Acuérdate que es el niño interior que solamente está ahí como herido y lastimado. Y cuando el niño interior sana, ya no vive en el chakra raíz, ya vive en el chakra corazón. Entonces es como si llevaras a tu niño interior a través de un viaje por los chakras bajos y lo colocas como en el corazón, que es como su hogar ideal, que es donde puede ser un niño comprendido, amado, apreciado. Y eso lo haces tú, ese es el principio de automaternarnos y autopaternarnos, como volverte tu propia mamá y tu propio papá y cuidarte y procurarte las cosas que tal vez te hicieron falta y tratar a ese niño interior de la forma más amorosa que puedas. Entonces, sí, no olvides hacer esto con mucho amor, con mucho cariño, porque acuérdate que el punto de sanar no es que puedas como hacer cosas chidas y así. El punto de sanar es que estés en paz. Cuando vives en el miedo no vives en paz, porque el miedo es activo, por definición. El miedo es así, es tenso. Entonces no puedes estar en paz si vives siempre con estos traumas que no has resuelto. Tienes que resolverlos para poder llegar a esa paz. Ok. Y pues sí, hay muchos tipos de terapia. Yo no digo que la terapia hablada sea lo único, y incluso dentro de la terapia hablada hay muchísimos tipos. Entonces puedes explorar lo que más te guste, lo que más te acomode, lo que más te convenga. Pero sí, la invitación hoy es inténtalo, no te quedes solamente en el ay, es que no sé, es que sí, es que debería, es que no, o sea, hazlo poco a poco, pero velo haciendo, toma pequeñas prácticas. Aquí ya mencionamos varias, entonces como que la que más te gustó, adóptala para de ahora en adelante hacerlo, hacer una práctica de esto. Y así, esa es la invitación de hoy. También educarnos mucho en cuanto a toda esta información, porque de verdad que es bien útil. Y listo, creo que ya hablé todo de lo que quería hablar, se extendió bastante este episodio, siempre se me extienden. Pero bueno, sí, tal vez este quedó un poco más revuelto y una disculpa si no lo aterricé tan padre, porque todavía me cuesta un poco de trabajo organizar mis ideas y sobre todo en estos ámbitos espirituales en los que no soy experta. Entonces hago mi esfuerzo y espero que esto te haya sido de mucha utilidad. Si te quedaste hasta acá, pues te mando un abrazo enorme, te invito a que le des mucha... Sí, es emocionante hacer este viaje, entonces te invito a que lo hagas
y ya que te trates muy bonito mientras lo haces. Y nada, pues nos vemos a la próxima. Te mando un gran abrazo y te mando mucho cariño. Adiós.